11 horas con 32 minutos en este viernes 4 de octubre del año 2019. Qué gusto que nos acompañen, oyentes, amigos de Majestad FM, televidentes de Majestad Televisión en la provincia de Santo Domingo de los Táchilas. Estamos listos para presentar ahora mismo la actualización de lo que está pasando en el país. Evidentemente hay una serie de informaciones que queremos compartir con ustedes, aprovechando justamente este espacio, la señal de Majestad FM Radio y obviamente Majestad Televisión. Nos conectamos con la provincia de Santo Domingo de los Táchilas. Los contertulios, Alexis Mocayo y quien les habla, Fabricio Vela. Contertulio, ¿cómo le va? Hola Contertulio, ¿cómo vas? Muy buenos días todavía. 11:33 de la mañana, estamos ya al aire a través de la señal de la soberana del aire Majestad FM. Un abrazo a todos quienes se están enganchando a esta hora a esta transmisión especial, en esta que es una segunda jornada de movilizaciones y de protestas, Contertulio, en contra de lo que son las medidas económicas adoptadas por el gobierno y anunciadas en horas de la noche del pasado martes. Tenemos algunas cifras, algunos datos interesantes para compartirlos con ustedes, información también que ha sido proporcionada por las autoridades del gobierno nacional y claro también a esta hora saber cuál es la reacción, por ejemplo, del alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien hace minutos atrás brindó una rueda de prensa con Tertulio. El balance, no sé si empezamos por ahí, ¿te parece? Por favor, dale. Sí, hace algunos minutos la ministra de Gobierno y el ministro de Defensa entregaron algunas cifras de lo que deja esta jornada de protestas. Según la ministra Romo, en los eventos vandálicos del día de ayer, sobre todo estos que tienen que ver con los saqueos y más bien actos delincuenciales que nada tienen que ver con la protesta de carácter social relacionada con el malestar por efecto de la eliminación de los subsidios a los combustibles, al menos unas 3,000 personas habrían participado en estos saqueos, de las cuales 150 fueron detenidas, 159 fueron detenidas en Guayaquil. A nivel nacional hubo 350 personas detenidas, decíamos 159 en Guayaquil y 118 en la ciudad de Quito. Hay 12 patrulleros de la Policía Nacional que están averiados y que fueron estropeados por las manifestaciones del día de ayer. También dio cuenta de la detención de Marlon Santi, dirigente indígena, en la provincia de Pastaza, que estuvo en medio de algunos disturbios y que en horas de este viernes se llevará adelante la audiencia de flagrancia. Informó que en provincias como Los Ríos el 100% de las vías están totalmente habilitadas. Se refirió también a la detención con Tertulio de Jorge Calderón, uno de los dirigentes de la transportación, específicamente del taxismo, quien fue detenido en la mañana y que será, según la ministra de Gobierno, procesado por suspensión de servicio público. El ministro de Defensa habló de 291 eventos atendidos el día de ayer por las fuerzas del orden y que hoy, por la intervención de los militares, se ha reducido a 100 eventos en donde todavía existen bloqueos de vías, cierres de calles, etcétera, etcétera. Esas son las cifras que nos deja la información brindada por las autoridades esta mañana, con Tertulio. Claro que sí. Estamos a la espera, queremos alertar a la audiencia. Se ha anunciado para las 12 horas una rueda de prensa por parte del vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. Esta rueda de prensa inicialmente estaba prevista para las 10:30, se la ha pasado para las 12 horas. Vamos a ver si coincide esa rueda de prensa con la transmisión de este espacio especial en el cual estamos dando cuenta de la información generada en estas horas. Sería el vicepresidente con el ministro de Transporte para informar seguramente detalles sobre lo que podría ser la fijación de tarifas del transporte en las modalidades intra e interprovincial. Explicamos en la mañana. Creo que hay que abundar nuevamente en detalles para conocimiento de nuestra audiencia, pedirles que no se dejen llevar por informaciones falsas, descontextualizadas, que no tienen nada que ver. Ayer circuló un audio que daba cuenta que supuestamente ayer ya el gobierno iba a anunciar la elevación del pasaje a 40 centavos de dólar del pasaje urbano. El gobierno nacional no tiene atribuciones para elevar los pasajes. La Agencia Nacional de Tránsito tiene la atribución legal de emitir lineamientos de carácter general vinculados a la fijación de las tarifas del transporte público y en el caso del transporte urbano, léase, los taxis o los buses, son las municipalidades las que deben tomar
tomar la decisión. Este es un ejercicio que ya ocurrió en los últimos 2 años en algunas municipalidades, en Guayaquil, en Loja, en Ambato, en Riobamba, en Portoviejo, en Manta, en Cuenca. Por mencionar algunos ejemplos, hubo una reformulación de las tarifas de transporte público que inicialmente era de 25 centavos, se subió a 30, 35 centavos de dólar dependiendo de la ciudad, cosa que no pasó con el caso del Distrito Metropolitano de Quito. Las tarifas urbanas de transporte urbano se fijan a través de ordenanzas municipales. No es que el día de hoy el presidente de la República o el director de la ANT o el ministro de Transporte o el alcalde metropolitano van y anuncian la nueva tarifa. Así no procede. Debe sesionar el Consejo Metropolitano de Quito, para el caso nuestro, igualmente pasa o deberá pasar con otros consejos municipales, deberán tramitar en primero y segundo debates un proyecto de ordenanza y ese proyecto de ordenanza tiene que ser justamente elaborado por la Comisión de Movilidad de los municipios. O sea, esto creo que es muy pertinente aclararlo y por eso en la mañana hubo una nota que también dimos lectura que publicó el portal Primicias de una declaración del ministro de Transporte que urgía a las municipalidades para que comiencen a definir la nueva tarifa del transporte urbano en cada uno de sus cantones. Tenemos a esta hora ya, digamos, un extracto de lo que fueron las declaraciones del alcalde de Quito, Jorge Yunda, con tertulio. Diario El Comercio titula en su nota: según Yunda, Quito tiene 110 millones de dólares de pérdida diaria por afectación al comercio y la productividad a raíz de la paralización. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, aseguró que la capital ecuatoriana tiene una pérdida diaria de 110 millones de dólares debido a la afectación al comercio y la productividad a raíz de la paralización de transporte y la jornada de manifestaciones que se registra desde el pasado jueves 3 de octubre. Además, el alcalde aseguró que la ciudad registra 180 millones en pérdidas al día por las exportaciones que no han podido salir desde el aeropuerto de Tababela. Por otro lado, mencionó daños de vehículos, contenedores de Emaceo incendiados, daños a áreas patrimoniales, cámaras de seguridad, saqueos en centros comerciales, específicamente en el sur de la ciudad. Agresiones a ambulancias y carros de bomberos es una situación que nos está realmente preocupando, señala el alcalde. También se refirió a las afectaciones en el centro histórico después de la jornada de protestas. Más allá de cuantificar, el centro histórico es patrimonio de la humanidad. Hablamos de piedras que tienen cientos de años. El sistema de transporte público metropolitano ha sentido también afectaciones en algunos de sus circuitos. Yunda dijo que el municipio necesita garantías de seguridad para que el sistema opere normalmente. Si el gobierno nacional nos da las garantías para poder operar los alimentadores, estamos dispuestos a hacerlo. El sistema de transporte municipal no ha paralizado. Son las circunstancias y bloqueo de las rutas que ha hecho que esté a medias trabajando. Esas son las declaraciones del alcalde Jorge Yunda con tertulio, que digamos se enfoca y se centra más en las afectaciones de carácter económico que ahora mismo está enfrentando la ciudad capital por cierre de negocios, cierre de comercios y también por el bloqueo que, por ejemplo, sufren las terminales tanto terrestres como la terminal aérea, hasta donde no han podido llegar varios de los productos que debían ser exportados desde acá, desde Quito. Quiero solicitar a la audiencia, estamos también transmitiendo por el Facebook Live a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Escríbanos, compártanos cómo está la situación en sus respectivas jurisdicciones, qué es lo que está pasando en las ciudades en las cuales ustedes están residiendo en este momento. Para nosotros es muy importante conocer de primera mano lo que ustedes, amables oyentes y televidentes, nos pueden compartir a nosotros y claro, lo difundimos con mucho gusto a través de ese espacio de noticias. Freddy Valle nos dice que Manta está completamente bloqueada. En la mañana ya habíamos tenido reportes respecto de la movilización del taxismo en el puerto Manavita. Nos confirma Freddy Valle que Manta está completamente bloqueada por los señores taxistas. Yarine Muñoz también nos dice que en la provincia del Oro hay bloqueo total en ese sector, en las carreteras de la provincia del Oro. Nos escriben también desde Milagro y desde Guayaquil. Queremos saber qué novedades nos tienen los oyentes que ahora mismo ya están enlazados con la señal de nuestro espacio de noticias. César Armando Bermeo, ¿qué tal, colega y amigo? Dice bloqueado todo en la provincia de Cañar. Vamos a ver qué otras referencias nos pueden dar cuenta. Matthew Mora dice, hay desabastecimiento de víveres en los mercados, ya se siente, dice, Mercado San Vicente de Paúl al sur de la ciudad de Guayaquil, específicamente en el sector del Cisne 2, ya está cerrado.
Henry Pozo desde Santo Domingo, la provincia de Sáchila, nos están observando a través de la señal de Majestad Televisión, nos dice que está bloqueada la ciudad, nos ratifican lo que está pasando en Manta también. María Karina Ceballos, hay bloqueos justamente en ese sector. Jairo Basantes, en cambio, nos reporta, vía Quito, Ruta Viva Pifo hasta Papayacta está totalmente habilitada la Ruta Viva según este reporte que nos acaba de escribir Jairo Basantes. María Karina Ceballos, Puerto Viejo colapsado, nos dice... en el centro de Quito parece que hay dificultades. Gabriela Godoy nos escribe y nos dice: policías lanzando bombas lacrimógenas en la 10 de agosto y Buenos Aires. Esto queda en el sector de El Ejido, acá en el centro norte de la capital. Por acá Saqueos con Machala también nos están diciendo, ¿sí? Por acá nos comparte Marco Urbina a través del Twitter una publicación de la provincia de Cotopaxi, donde el movimiento indígena liderado por Jorge Herrera, ex presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, también está en contra o manifestándose en contra de las medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional. Correcto. Vamos a generar ahora mismo un enlace con la provincia de Loja, Centinela del Sur, en el sur de la patria. Allá se encuentra la colega periodista y amiga Rosario Córdoba. Charito, ¿cómo está usted? Le saludamos a Alexis Moncayo y Fabricio Vela desde el informativo a primera hora de Majestad FM. También estamos transmitiendo para Majestad Televisión. ¿Nos escucha Rosario? Rosario. A ver, tratemos de alertar a Rosario, no sé si... Claro, correcto, tardes. ahí estás. Charito, qué gusto escucharte. Cuéntanos, actualízanos la información que está pasando en Loja. Bienvenida, buenos días todavía. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente, acá en el sur del Ecuador nos encontramos en la provincia de Loja. El día de ayer se registró esta movilización. Desde tempranas horas se ha hecho la paralización del servicio público, el transporte urbano, interprovincial, los taxis. El día de hoy continúa esta paralización. A las 11 de la mañana inició la asamblea del consorcio de transporte urbano acá en la provincia de Loja para tomar decisiones. Ellos han dicho que plegan a la decisión que se tome a nivel nacional. Ellos están esperando también la decisión que a nivel nacional exista. Han sido conscientes de que las medidas económicas afectan a la mayoría de los ciudadanos, aunque en un momento se ha especulado una elevación del transporte urbano a 40 centavos, no lo han desmentido. No nos han desmentido esta información acá, sin embargo, han dicho que es un tema que se va a analizar. La jornada de protestas de la noche de ayer dejó como saldo 7 personas detenidas, de los cuales 6 son mayores de edad y una persona es menor de edad. 4 de ellos han sido liberados y los 3 se encuentran cumpliendo el debido proceso, lo que se nos ha informado por parte de la gobernadora de la provincia. Se ha tratado de llegar a un diálogo con el sector del taxismo, buscando que ellos en los lugares que se ubiquen no obstaculicen la vía, sino que más bien se estacionen en unas esquinas. En unos lugares del centro de Loja se cumplió esta medida, en otros lugares no. Al momento hay algunas vías que han sido habilitadas, no en su 100%. La gobernadora de la provincia ha indicado que esperan que a partir de las 12 del día se habilite todo el tema vial en la provincia, pero no ha sido así hasta el momento. Algunas vías que conducen a Zamora, Cuenca, se han habilitado por forma temporal, pero nuevamente los manifestantes se toman las avenidas, entonces eso dificulta la transportación, entonces no podemos hablar de que al 100% las vías han sido habilitadas acá. Lo que sí les queremos comentar, que desde el sector indígena, desde el sector del pueblo de Saraguro, se nos ha informado que ellos vienen a la ciudad de Loja, están movilizándose a la ciudad de Loja para la movilización que se registra la protesta en horas de la tarde. Se espera que los estudiantes del colegio emblemático Bernardo Valdivieso también, como el día de ayer, se sumen a esta jornada. La FEGUE como que ha vuelto a renacer en esta protesta. Hemos visto que se han unido nuevamente y han sido parte de las jornadas de movilización, particularmente la que se dio el día de ayer. El día de ayer fue una jornada bastante violenta, de lado y lado. La policía hizo la dispersión de la movilización. Acá en el Parque Central hubieron las personas detenidas, hubo agresión de lado y lado, bombas lacrimógenas, el gas pimienta. Fue una cobertura incluso para nosotros bastante compleja.
pero lo pudimos realizar para contarles a los ciudadanos también qué era lo que estaba pasando. Desde tempranas horas, 5 de la tarde se empezó esta concentración y ya cerca de las 8:30 de la noche nos retiramos, en donde ya las personas se volvieron a autoconvocar para el día de hoy a las 5 de la tarde. Quiero mostrarles qué es lo que pasa. Por favor. A esta hora aquí en A ver, la ciudad de muéstrenos. Loja. Justamente eso iba a preguntar, Quiero Rosario. mostrarles- Muéstrenos qué está pasando ahí. A ver. Estamos Vamos transmitiendo también vamos por Facebook Live y por a Majestad de compartirles. Televisión. Esta es la gobernación de la provincia de Loja. Se encuentra así, totalmente sitiada. El día de ayer hubo este cerco, fue el único cerco que existió, lógicamente con los policías y militares que también se sumaron a esta protesta. Pero el día de hoy el cerco se extiende a las esquinas de del Parque Central. Podemos observar que en cada una de las esquinas está totalmente cerrado. Las esquinas, se esperaba que el día de hoy la movilización avance hasta este sector. La movilización que se convocó para las 11 de la mañana, pero esta inició con la asamblea de los transportistas que están, en este momento también están reunidos para luego movilizarse hacia acá, hacia la gobernación de la provincia. Eso es lo que les podemos comentar de lo que sucede acá en el sur, no es ajeno a lo que está pasando en el país. Los diferentes colectivos, Correcto. movimientos de mujeres también ya se han convocado para asistir el día de hoy a esta movilización. La Correcto. gobernación de- Rosario, solamente una cosa adicional para cerrar y agradecerte, Charito, por ese informe desde el sur, desde Loja. ¿Cuál es el valor del pasaje urbano? provincia luce así. ¿Cuál es el valor del pasaje urbano hoy en Loja? En Loja ya hubo un aumento, Exacto. si no me equivoco, hace más o menos unos 2 o 3 años, en el periodo del doctor José Bolívar Castillo, de 25 a 30 centavos y de 10 a 15 centavos el pasaje que es preferencial. Incluso en el tema del taxismo se implementó el taxímetro y ya hubo ese incremento de $1 a 1.25 y eso durante la jornada de 6 de la mañana a 7 de la noche y a partir de 7 de la noche a 5 de la mañana de $1.40. Loja ya tuvo un ascenso de pasajes, sin embargo, Correcto. hoy pudimos conversar con el representante del consorcio y justamente se nos hablaba de esta posibilidad que existe de elevar el pasaje a 40 centavos. Claro. No es una información confirmada porque ellos también están ahorita en una asamblea y esperamos que en horas de la tarde también se decida qué es lo que va a pasar y qué es lo que pasa también a nivel De acuerdo. nacional, porque ellos esperan el pronunciamiento de la federación a nivel nacional. De acuerdo, Charito, muchas gracias. Te enviamos un abrazo desde Quito. amable. Gracias. Saludos. Gracias. Oportuno el informe. Gracias a ustedes también. Gracias. Oportuno el informe de lo que está pasando en Loja. Allí, por ejemplo, los que nos están siguiendo a través del Facebook y quienes están también observando la señal de Majestad Televisión, pudimos observar las imágenes de la gobernación que está acordonada con resguardo de la fuerza pública. Y, por ejemplo, este detalle que le pregunté al final, ¿no? Certifica aquello que ya lo había mencionado con Tertulio respecto de cómo se fijan las tarifas del transporte urbano, porque, digo, a la larga, y luego de que pase todo esto, esa va a ser la discusión. Así es. ¿Mm? Así es, y ayer ya lo anticipaba Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil. A esta hora nos comparten información de la Agencia Metropolitana de Tránsito que da cuenta del cierre sobre la avenida Simón Bolívar Santa Rosa. Personal de la agencia mantiene gestión del tránsito en el sector, tomar precauciones. Vemos que han colocado algunos montículos de arena sobre la calzada a esta hora. También cierre de vías sobre la avenida 10 de agosto y Bogotá, centro de Quito, por aglomeración de personas. O sea, hay manifestaciones en el sector del ejido. Cierra- Ese es el sector del ejido. Sí. El 10 de agosto y Bogotá es la caja del seguro, acá en Quito, frente al ejido. Tenemos el cierre de la vía sobre la E35 a la altura del sector del Águila, ¿es? ¿No? ¿En dónde? Así dice. Tomar precauciones. Hace una hora se ¿Cuál es registra el sector cierre del de Águila? vías en la avenida Maldonado y Guayañay, Morán Valverde y Rumichaca, esto en la zona sur de la ciudad de Quito. Cierre de vías sobre el redondel de la Atahualpa, avenida Quitumbeñán y Amaruñán, redondel del Quicentro Sur también cerrados. Tenemos fotografías. Puente del Chiche totalmente habilitado. Hace 2 horas, dice la Agencia Metropolitana de Tránsito,
mantenemos gestión del tránsito en el sector. Decía también el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, que las vías en este momento para acceder al aeropuerto de Tababela están abiertas. No sabemos si se mantiene la cosa así. Esperemos que la Agencia Metropolitana de Tránsito vaya permanentemente actualizando información. Escuchemos, con Tertulio y amigos, lo que fueron las declaraciones del presidente de la República la mañana de este viernes en la ciudad de Guayaquil. A ver, póngale. El país lo escucha. Bien, señores, listos, ¿no? Está bien. Bueno, en primer lugar, a todos quienes hacen el ECU, muchísimas gracias. Todos han puesto su contingente, su apoyo, su ayuda, para que podamos volver una realidad, el retornar al estado de normalidad. Eso es bastante bueno, pues la policía, el cuerpo de bomberos, por supuesto nuestros queridos militares, quienes hacen el sector público, quienes hacen el ECU, todos se han manejado de manera correcta, efectiva, eficiente y sobre todo oportuna para poder sacar adelante. Ya voy a hablar de eso, pero quería tocar un tema, señores periodistas, antes que, si ustedes me permiten, lo voy a mencionar. El día de ayer he escuchado con atención las intervenciones del abogado Jaime Nebot y del señor Guillermo Lasso. Estimados amigos, y cuando yo digo estimados es porque realmente los estimo. Y los estimo porque cada vez que escucho sus pronunciamientos, estoy de acuerdo con ellos. Lo único que diferimos también es en el tiempo, tal vez en el tiempo, nada más. En el tiempo nada más. Ellos van a ser algún momento presidentes de la República, porque lo van a hacer. No sé cuánto tiempo demore. Si corto, mediano, largo plazo, no lo sé, pero van a ser presidentes de la República y me alegro y deseo que algún momento así sea. ¿Por qué? Porque el momento en que ellos tomen las riendas de un país que lo dejamos reinstitucionalizado, reestructurado y eliminadas todas las aberraciones económicas que puedan existir, que puedan impedir el desarrollo del país, en ese momento ellos van a poder aplicar esos maravillosos planes que tienen para el país. Pero mientras tanto, hay que cambiar el... ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Algo pasó con el audio. Tratemos de retomar el audio. ¿Se cortó o estaba incompleto el audio? Estábamos escuchando la declaración del presidente de la República esta mañana. Bien. Ya, adelante. Hoy por la mañana escuchaba a un distinguido dirigente del sector transportista que decía que hay que dialogar, pero encantado. Si el diálogo es política de gobierno, que le hemos practicado bajo el liderazgo del señor vicepresidente de la República, en todo momento nos hemos acercado a todos, absolutamente todos los sectores. Y está bien que así sea, porque el momento en que uno recibe impresiones, críticas, sueños, esperanzas de otras personas, en algún momento inclusive puede cambiar de opinión en ciertos aspectos. No se me pida que cambie de opinión con respecto a la eliminación de un subsidio que es nocivo para la economía ecuatoriana. Aproximadamente 60.000 millones de dólares ha perdido el pueblo ecuatoriano, 60.000 millones de dólares por los subsidios durante estos años. Eso no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia. Ese dinero será destinado exclusivamente a atender temas de seguridad, de salud, de educación, tan importantes para que nuestro pueblo pueda salir adelante. Queremos nosotros entregar, y vuelvo a recalcar, algún momento el gobierno encaminado en el sendero de la prosperidad. Entonces, siempre bienvenidas las opiniones, siempre bienvenidas las críticas, siempre bienvenidas las esperanzas, los anhelos, los sueños que puedan tener otras personas, principalmente el sector político. Pero, por favor, pongamos los pies en la realidad y sepamos exactamente a qué nos habíamos enfrentado. No queremos beneficiar a los que más tienen, no queremos beneficiar a los contrabandistas. Por favor, y eso sí no me pidan, que dialogue con los contrabandistas que se han enriquecido pasando combustibles hacia países vecinos y de esa forma estafando la confianza de los ecuatorianos, que no se me pida que dialogue con ellos. Con ellos no voy a dialogar. Con los que se han enriquecido indebidamente no voy a dialogar, porque con ellos no hay nada, absolutamente nada de qué hablar. Hablemos con la gente que quiere trabajar, hablemos con la gente que quiere sacar el país adelante. Con ellos, encantado para hacerlo.
Mientras tanto, aquellas personas que violen la Constitución y que violen el derecho que tienen todas las personas, todos los trabajadores, a ser respetados en su integridad física y además en su actividad económica, en su actividad productiva, en su seguridad en general. 2 camiones que fueron retirados a la entrada del puerto, que se encontraban, entre otros, bloqueando el paso de decenas de camiones que les interesaba distribuir productos que son de tanta necesidad en la canasta de los ecuatorianos. No vamos a permitir que eso ocurra. Hemos retirado esos camiones, los hemos requisado y se requisarán tantas y cuantas unidades sean necesarias para seguir retornando a la normalidad. ¿Diálogo? Sí, siempre diálogo, pero no en base a hechos consumados. El paro es un hecho consumado. El agredir a la gente son hechos delictivos y deben tener la sanción respectiva. Ya hay personas que están encerradas y en buena hora que sea así, porque imagínense ustedes que la gente que te agrede, que te roba, que te quita tus cosas, no esté en la cárcel. Bueno, pues ese momento del apocalipsis será poco. A mí me ha correspondido, estimados amigos, una tarea bastante difícil. Yo recuerdo todavía un pasaje del Hamlet de Shakespeare, en el cual pone en labios de Hamlet Shakespeare decir: desdichado yo, más o menos, no recuerdo exactamente la frase, que he venido al mundo para componerlo todo. Eso nos está tocando este momento y ustedes están siendo, inclusive, periodistas. Hay las declaraciones del presidente. Creo que ahí ya era lo último, ¿verdad? Ya, ok. Era lo último de la declaración del presidente de la República. A ver, está claro, el presidente ha ratificado, y me parece, contertulio, no sé si tienes la misma sensación, esta declaración del presidente fue mucho más contundente, mucho más, creo yo, potente desde la óptica y desde la visión del gobierno que aquella declaración que formuló ayer cuando llegó a la base aérea de Guayaquil. Y entiendo yo la cadena de las que debía estar a las 9, luego 9:30, hubo algún problema y finalmente salió a las 10 de la noche. Que finalmente era un resumen, un compendio tanto de la declaración que dio al mediodía como de la declaración brindada en la base aérea de Guayaquil. Hay algunas cosas que yo no entiendo, no sé si tú tienes mayor claridad. ¿Por qué el traslado a Guayaquil? ¿Por qué Moreno abandona el Palacio de Gobierno el día de ayer y se va a Guayaquil? Yo eso no logro entender. El Palacio de Gobierno y el momento político está aquí, sus ministros están aquí. La mesa de diálogo, se entiende, debería estar aquí. ¿Qué hace Moreno en Guayaquil? Es algo que yo no le encuentro una respuesta. Entiendo que el vicepresidente está en Quito, ¿no? Sí, pero el presidente es Moreno. Claro, sí, de acuerdo. Ahora, sí, coincido plenamente contigo. Creo que esta declaración además deja abiertas algunas interrogantes adicionales, ¿no? ¿Qué tan cercanos son a esta hora el señor Guillermo Lasso y Jaime Nebot, al presidente Moreno, quien ha dicho que son sus buenos amigos y que está de acuerdo con ellos, que ellos van a ser presidentes de la República en algún momento y van a tomar las riendas de un país reinstitucionalizado con su economía y sus finanzas en orden? Creo que eso también queda, digamos, a voluntad de la ciudadanía de que sepan interpretarlo. Yo por lo menos creo que las cosas van quedando cada vez más claras de cuál es la dirección, cuál es la orientación que tiene el gobierno del presidente Moreno. Hay otras cosas que también me van generando dudas, contertulio. Moreno dice, el diálogo con los transportistas se ha llevado adelante, lo ha liderado Otto Sonnenholzner. No me pidan cambiar de opinión sobre los subsidios que son nocivos. Creo que ahí, por ejemplo, me parece es nuevamente la ratificación de que se trata de una medida en firme, de que el gobierno no va a dar un paso atrás, no va a ceder en las aspiraciones de los transportistas de que se derogue el decreto 883, es decir, la eliminación de los subsidios se mantiene. Pero hay algo que sí me genera duda. Dice, el dinero será para atender a sectores sociales, salud, vivienda, educación. Hoy
aquí en esta mesa de trabajo, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Patricio Alarcón, muy cercano al ministro de Finanzas, Richard Martínez, dijo que lo que se ahorre de los recursos que se destinaban a los subsidios tiene que ir al pago de la deuda interna, al pago de los proveedores y también, desde luego, al pago de los tenedores de esos bonos que se han sacado al mercado, ¿no? Que muchos de esos son nacionales. Nebot hoy, en una entrevista con una radio colega de Guayaquil, dijo que, refiriéndose al Fondo Monetario Internacional, a diferencia del Banco Mundial, que sí brinda ayuda a los estados con créditos a bajas tasas de interés, el Fondo Monetario es una agencia de cobranzas, dijo Nebot con Tertulio. Fue muy duro, muy crítico Nebot con el fondo. Claro, y que el Fondo Monetario lo que está tratando de imponer al Estado ecuatoriano a través de este acuerdo es que los recursos que se obtengan tanto del supuesto ahorro como también de los créditos sea para el pago de deuda externa. Y eso finalmente no ayuda a mejorar las condiciones de la gente en nuestro país. O sea, directamente no. Directamente no. No sé, digamos, estos recursos, como dice el presidente, que a salud, a educación, a vivienda, no van a ir. Si, como lo plantea Nebot, de que el Fondo Monetario estaría imponiendo este tipo de condiciones de que se utilicen los recursos para el pago de la deuda externa, no hablamos de un plan de prosperidad, ¿no? Desde luego, o sea, no estamos hablando de eso. Sí es así, evidentemente. Con Tertulia, amigos, amigas, no se desconecten de la señal. Tenemos que cumplir, obviamente, con compromisos publicitarios. No se vayan a desconectar porque vamos a seguir informando, vamos a seguir leyendo algunos de sus mensajes. No podemos leer todos. Espero que nos entiendan. Hay mensajes que evidentemente los trasladamos porque nos están relatando la situación de lo que está pasando en algunos sectores. No podemos leer todos. O sea, yo quiero invitarles a que sigan compartiendo sus comentarios. Evidentemente es una red social, háganlo, síganos viendo, sigan obviamente nutriéndonos con sus comentarios y obviamente con información de lo que está pasando en sus respectivas jurisdicciones. Volvemos tras la pausa a través de la señal de Majestad Televisión en Santo Domingo y Majestad FM, en nuestra señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí, y también estamos en Facebook Live a través de la fanpage de A Primera Hora y de Majestad FM. Volvemos. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Muy bien, 12 horas con 6 minutos. Mucha gente no se desconectó. Están ahí. Regresen con la señal informativa de Majestad Televisión y de Majestad Radio. Estamos en Facebook Live a través de la fanpage de A Primera Hora y la fanpage de Majestad FM. Me envió un mensaje desde Guayaquil. Me envió una persona que iba a viajar, que su mamá iba a viajar hasta Quito, y me dicen cancelaron el vuelo. Me comentan, justamente hay todavía dificultades. Me imagino yo, no se logran normalizar las operaciones para el traslado, para el transporte aéreo desde y hacia Quito. Ayer, por ejemplo, hubo muchas dificultades para poder salir desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en el sector de Tababela.
A ver, ¿qué más tenemos por acá? Hablando de algunos mensajes que habíamos recibido de nuestra audiencia sobre la situación que tenemos ahora mismo en el Ecuador. Estamos expectantes, insisto, ya mismo se supone va a dar una rueda de prensa el vicepresidente Otto Sonnenholzner conjuntamente con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez. Estamos expectantes de conocer qué va a pasar con el tema de las tarifas del transporte inter e intraprovincial, cuya competencia sí tiene la Agencia Nacional de Tránsito. Oye, yo sobre esta declaración de Moreno me llama mucho la atención porque que un presidente que ahora mismo tiene una credibilidad y una popularidad tan baja te haga promoción, no sé si es que termina siendo más beneficioso o más perjudicial para Lasso y Nebot cuando dice que ellos en algún momento van a ser presidentes, ¿no? ¿Qué será? Yo no sé si resulte tan bueno para ellos. Nos pedían información actualizada de la movilidad. Vemos la cuenta ahora mismo de la Agencia Metropolitana de Tránsito que está informando sobre el cierre de vías en la 10 de agosto y Bogotá. Ya lo decía el contertulio, esto es la zona del Ejido, muy cerca de la Caja del Seguro. Cierre sobre la avenida Simón Bolívar, Santa Rosa, personal mantiene gestión del tránsito en el sector. Se han colocado algunos montículos de arena y de tierra. De igual forma, sobre la E35 hay algunos obstáculos en la carretera. Actualización, se registra cierre de vías sobre la avenida Maldonado y Guayañán, Morán Valverde y Rumichaca al sur. De igual forma, en el sur, cierre de vías sobre el redondel de la Atahualpa, avenida Quitumbeñán y Amaruñán, redondel del Quicentro Sur. Tomar las debidas precauciones, dice la Agencia Metropolitana de Tránsito. Correcto. Muy bien. Veíamos también imágenes que subían a redes sociales colegas de algunos medios con tertulio, uno de ellos Wilmer Torres, también Jacqueline Rodas de Coavisa, de cómo se encuentra ahora mismo los alrededores del Palacio de Gobierno. Sabemos que el presidente no se encuentra en Quito, él está en Guayaquil. En el Palacio de Gobierno sí están obviamente los ministros, está el vicepresidente Sonnenholzner, donde se espera que más adelante den una rueda de prensa, pero hay una importantísima presencia tanto de policías como de militares. El Palacio a esta hora está completamente cercado, exactamente, con estas concertinas se llaman, ¿no? De metal. Claro, las alambradas, pero el término militar es concertinas, así es. Así es. Sí, ese término me lo aprendí en el año 97 cuando cayó Bucarán. Yo no recuerdo cuándo fue que me lo aprendí, pero así es que se llama. Claro, ¿no? yo pregunté cómo se llaman, alambradas. No, concertinas, me dijo un militar. Concertinas, las alambradas esas que colocan los militares. Vamos con las declaraciones que subió a sus redes sociales en horas de la noche el presidente de la Asamblea Nacional, el ingeniero César Litardo. Escuchemos. Ecuatorianas, ecuatorianos. En el marco de la independencia de poderes y en defensa de la democracia, la Asamblea Nacional hace un llamado a respetar el Estado de Derecho y a resolver los problemas del país dentro de lo que manda la Constitución y la ley. No permitiremos ningún tipo de acción desestabilizadora. Como presidente de la Asamblea Nacional, propiciaré un debate inclusivo, pluralista, responsable al proyecto de ley urgente en materia económica una vez que éste sea presentado por parte del Ejecutivo de manera oficial a esta Asamblea. Hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a garantizar la protección y el orden público para mantener la paz en el país. Rechazamos enérgicamente todo acto de violencia y hechos de vandalismo que atenten a la seguridad, a la propiedad y al respeto de los bienes públicos y privados. Apoyamos un debate participativo, democrático, abierto a todos los criterios para garantizar que las medidas económicas se orienten a generar un equilibrio social y la reactivación de la economía, protegiendo sobre todo a los sectores menos favorecidos de la sociedad. Ratificamos el respeto al Estado de Derecho y a la Constitución. Buenas noches. Asamblea Nacional. Correcto. Quítale ahí el logo de la Asamblea.
Declaración del presidente de la Asamblea Nacional, el ingeniero César Litardo, sobre el momento político, económico, social que vive la República. Hasta esta hora, amable audiencia, a propósito de la declaración del presidente de la Asamblea, no ha sido enviado por parte del Ejecutivo a la función legislativa el proyecto de reformas tributarias y laborales que se había anunciado la noche del pasado martes por el presidente de la República y que, miren ustedes, no ha sido explicado con suficiencia por parte de las autoridades del Frente Económico. Me refiero al ministro Richard Martínez y me refiero también al ministro del Trabajo y Empleo, Andrés Madero. No hay una explicación. Yo no tengo certezas. Inclusive en la mañana que estuvo acá el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, él tampoco tenía certeza sobre cuál va a ser el producto final de lo que el Ejecutivo proponga a la Asamblea Nacional en materia de legislación en el ámbito laboral, qué va a pasar, y también en el ámbito tributario, cuáles van a ser las modificaciones, entendiéndose que no se va a plantear la elevación del impuesto al valor agregado, pero sí se plantean modificaciones como la eliminación del anticipo del impuesto a la renta y el tema asociado a una reducción del impuesto a la salida de divisas, el ISD, a la mitad, al 2.5% para determinados insumos. Pero sobre eso todavía no tenemos ningún detalle con Tertulio. Así es. Nos envían algún reporte también desde la zona de San Blas. Estarían lanzando piedras hacia el Ministerio de Turismo, nos informan. Todavía hay algunos focos de conflicto. De igual forma, hoy nuevamente se ha convocado sectores sociales a partir de las 17 horas para concentrarse y nuevamente manifestarse en contra de las medidas. Hay algo que nosotros lo dijimos en horas de la mañana y lo volvemos a repetir. A veces parecería que hay gente que se conecta no el momento que hacemos parte del comentario, sino se va conectando durante el transcurso de la transmisión y se queda solo con esa parte del comentario que hacemos nosotros en estos micrófonos. Y parecería que es necesario ir repitiendo constantemente lo que nosotros opinamos o creemos. Nosotros en la mañana dijimos que mal hacen a ratos los dirigentes políticos y las autoridades en minimizar o en menospreciar la protesta. Es verdad, esta protesta inició con un paro de transportistas, pero ha ido cambiando de matiz la manifestación con Tertulio y ahora mismo son estudiantes, son médicos, son trabajadores del sector público, el sector indígena, la CONAIE se ha manifestado también en contra de las medidas adoptadas por el gobierno nacional. Entonces ya va tomando un tinte más ciudadano también la protesta. No es únicamente el transporte quien está liderando esta movilización y esta paralización. Así que eso nada más, aclarar que fue parte del comentario en la mañana y que nosotros reiteramos aquello, ¿no? Hay que saber escuchar a los ciudadanos. Se ha manifestado como el gobierno del diálogo, de las puertas abiertas. Esperamos que sepa escuchar también a todos los ciudadanos que ahora mismo se están manifestando. ¿Hacemos un nuevo contacto? Sí, antes del contacto actualizo información. Carlos Cáceres Andrade nos había escrito desde la provincia de Chimborazo, nos dice con Tertulio, rueda de prensa del alcalde de Riobamba, Napoleón Cadena, en este momento. Dice, indígenas de Chimborazo han informado que no van a dar paso en carreteras y sus productos no sacarán a la venta. Es el reporte que justamente nos generan desde esa zona del centro del país. También al Twitter nos escribieron hace minutos, gracias a Fernando Santamaría, nos posteaba unas imágenes de video desde Ambato, indígenas y campesinos que están en marcha en las calles de la capital de la provincia de Tungurahua, y entendemos esa marcha a esta hora ya llegó hasta la gobernación de la provincia de Tungurahua, ubicada ya en la zona del Parque Montalvo, en el centro de la capital de la provincia de Tungurahua. Tenemos a Gabriela Rivadeneira Burbano, ex presidenta de la Asamblea Nacional, actual legisladora por el colectivo de la Revolución Ciudadana. Hemos evidentemente en este espacio escuchado declaraciones dentro de los principios de diversidad y de pluralidad de voces que caracteriza este espacio de noticias y a este medio de comunicación, a Majestad Televisión y a Majestad FM. Hemos escuchado la declaración del presidente de la República, escuchamos la declaración del presidente de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar ahora cuál es la opinión de Gabriela Rivadeneira, quien forma parte de la bancada de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo le va, Gabriela? Alexis Moncayo y Fabricio Vela les saludamos. Bienvenida, buenas tardes. Le tenemos a Gabriela. ¿Nos escucha? ¿Hay algún problema? Parece que no nos escucha Gabriela Rivadeneira.
A ver si la podemos alertar. Por favor, desconectemos eso y alertemos que ya estamos justamente con Gabriela Rivadeneira para poder dialogar con ella sobre lo que está ocurriendo y cuál es la visión, tomando en cuenta además que ayer hubo un anuncio de la bancada de la Revolución Ciudadana en el sentido de plantear la convocatoria a una sesión extraordinaria del Pleno de la Asamblea Nacional. No sé si ahí nos escucha Gabriela. Sí, Fabricio. Un gusto, Fabricio y Alexis. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo evalúa la jornada de ayer? ¿Cómo evalúa Gabriela Rivadeneira la jornada de hoy? Bueno, me parece que podemos medir las jornadas dependiendo desde dónde se lo mire. Para el gobierno, algo que no ha sido relevante según ellos, pero que le sacó definitivamente de su margen de acción, se le ha ido de las manos del gobierno y haber declarado el estado de excepción, con el que además es una cortina para justificar una serie de vulneraciones de derechos humanos. La jornada de ayer fue una jornada muy fuerte. Nosotros estuvimos en horas de la tarde y noche en el centro de la capital y realmente el grado de represión es brutal. Viendo y analizando lo que ha pasado en Piano, vemos que 20 de 24 provincias totalmente paralizadas. Además de más de 300 personas detenidas a nivel de todo el país, incluyendo dirigentes de organizaciones sindicales y también dirigentes indígenas, a los cuales además ha habido allanamiento de domicilio hacia muchos de ellos. Así que es una situación muy grave que estamos denunciando en organismos de derechos humanos. Hemos visto cómo la CIDH es una de las primeras organizaciones en manifestarse en base a la preocupación del tema Ecuador. Así que ahora vemos que la paralización sigue cerradas en todo el territorio ecuatoriano. Esperamos realmente que esto sea un llamado para el gobierno, pero sobre todo también para las fuerzas políticas y sociales. Tenemos que generar un frente que ayude a dar alternativa a la salida de esta crisis de representación política que estamos viviendo en el país. Gabriela, ustedes ayer en horas de la tarde, la bancada hizo una improvisada rueda de prensa en los exteriores del Pleno de la Asamblea. Ahí presentaron una propuesta, que es que la Asamblea se convoque a una sesión extraordinaria para analizar el contenido de las medidas económicas de este paquete de medidas propuesto por el Gobierno Nacional. Pero ustedes fueron más allá y dijeron, pongamos las renuncias a disposición del pueblo y adelantemos elecciones. No sé si puede profundizar un poco más sobre cuál es la propuesta de la Revolución Ciudadana con esto. ¿A dónde quieren llegar? Recordemos, Alexis, Fabricio, los radioescuchas, que realmente no es primera vez que lo decimos. La Asamblea Nacional, lastimosamente, y esas mayorías móviles se han convertido en un espacio para debatir temas intrascendentes para la gente. Hemos debatido cientos de resoluciones, pero las leyes fundamentales y la situación de crisis que vive el país ha sido incapaz de llevarse a un debate. Lo pedimos nosotros en la mañana en la sesión del Pleno de la Asamblea. Pedimos que se abra el debate sobre las medidas económicas. Sin embargo, y en ausencia del presidente de la Asamblea Nacional, el primer vicepresidente lo único que hizo fue retrasar la sesión del Pleno un poco más de media hora para su inicio por falta de quórum, y después de eso hacer un debate súper tibio y súper light sobre un tema de la ley, de la reforma a la ley del transporte, donde ni siquiera tampoco se permitió hablar sobre el tema de lo que está pasando en el sector transportista en el paro. Eso ya nos parece una falta de respeto con los sectores movilizados y los sectores y organizaciones sociales. Por lo tanto, después de eso y de hacer una evaluación, la bancada de la Revolución Ciudadana presentó al presidente César Litardo la solicitud de tener una sesión extraordinaria donde se debata la medida económica, el paquetazo económico, pero también revisar las razones por las que se decretó el estado de excepción. Recordemos que la Asamblea tiene la competencia para revisar cuáles son las razones que motivaron el estado de excepción, revisar cuáles son los derechos constitucionales que se violentan con ese estado de excepción y, de ser necesario, revocarlo. Creo que es momento de que las bancadas nos saquemos nuestro lado partidario, la disputa partidaria que tenemos en la Asamblea Nacional, y realmente exista una sesión extraordinaria, autoconvocarnos de
gente como a debatir en el Pleno lo que está pasando en el país? ¿O qué estamos esperando? Más de 300 detenidos, personas heridas. Hemos visto videos en donde un policía con su moto le pasa por encima de una persona, de un ciudadano en el piso. Incluso maltrato a menores de edad, niñas, niños. Es decir, detenciones arbitrarias de los dirigentes. ¿Cuánto más vamos a esperar? Esto tiene que ponerse un alto y yo creo que la Asamblea Nacional tiene una responsabilidad de restitución del Estado democrático en este momento. Correcto. Para cerrar, porque también estamos expectantes, en minutos va a haber un pronunciamiento del vicepresidente de la República, asambleísta Gabriela Rivadeneira. Ayer el presidente de la República habló de que hay intentos para desestabilizar el orden constituido. Le pregunto directamente, ¿ustedes están o pretenden desestabilizar el orden constituido en la República? Gracias, Fabricio, por preguntarlo. Recordemos que este discurso no es nuevo y es bastante viejo, 2 años desde la ruptura escuchando este discurso. Y yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Aquí nadie necesita desestabilizar al gobierno de Moreno. Él solo y la mediocridad de su gabinete se desestabiliza todos los días. Y cada declaración es una muestra más de desestabilización autoprovocada del propio gobierno. Nosotros lo que hemos hecho es sumarnos y apoyar y solidarizarnos con los frentes de estudiantes, de trabajadores, de transportistas, de pescadores, de agricultores, es decir, de la gente que está movilizada en todo el territorio ecuatoriano. Y exigimos también poner un alto a la represión brutal que está recibiendo la gente en las calles. Rechazamos los seguimientos extrajudiciales que estamos teniendo varios de los dirigentes, no solo de la Revolución Ciudadana, sino ya de otras organizaciones políticas y organizaciones sociales. Estamos en un momento, insisto, que si no nos ponemos la camiseta de la tricolor y del Ecuador, esto se va a caotizar y remediar los daños que esto está ocasionando va a ser muy duro para todos. Por el bien del país, el presidente Moreno debería renunciar con él todo su gabinete y si es necesario poner la renuncia de los asambleístas para motivar adelanto de elecciones y restituir vía democrática lo que está pasando hoy por hoy en el Ecuador. Asambleísta, una última pregunta y rapidito por cuestión de tiempo. Moreno llegó al poder apoyado por ustedes. Hoy le hizo un guiño a Nebot y a Lasso, de quienes dijo esperas lleguen en algún momento a ser presidentes del Ecuador. ¿Cómo asumen ustedes esa declaración? Bueno, creo que ya pasamos del trago amargo de lo que significó el primer acto de traición al proyecto político por el que llegó y al que se debió 10 años de la Revolución Ciudadana. Creo que hemos dado la vuelta a la página porque nos quedó claro que en este momento el presidente Moreno es el principal aliado para la restitución de políticas neoliberales, pero además, mientras tenga las grandes corporaciones mediáticas, las élites económicas y el Departamento de Estado soportando su presidencia, todo puede pasar en este país. Y por supuesto, no nos asombra el guiño de ojo, lo hemos dicho varias veces. Moreno ha actuado en alianza con los socialcristianos y con Creo, según las prioridades o según los beneficios que sacan estos políticos momentos del país. Hoy no nos sorprenda ver discursos camuflados, mimetizados, hay otra lógica de la sociedad. Creemos que los candidatos presidenciables como Nebot y como Lasso ya están en una campaña y van además a aprovechar de lo que está pasando en este momento en el país. Y nosotros lo hemos dicho desde que ganamos las elecciones seccionales. La segunda vuelta va a ser con el correísmo. La ganancia de la mayoría parlamentaria va a ser con el correísmo. Por lo tanto, es el correísmo el que tiene que sumarse a un frente más amplio, a un frente social.Nosotros le hemos dicho, sentémonos con organizaciones políticas y organizaciones sociales a plantear el gran frente de la esperanza. Tenemos la tarea todas y todos de la avanzada a derecha ecuatoriana, que es la avanzada neoliberal. Correcto. Y si no lo vamos a hacer, estamos perdiendo una gran oportunidad. Desde la Revolución Ciudadana estamos dispuestos a hacerlos y esperamos sea un momento de un gran pacto de unidad de sectores populares y sociales por una patria que realmente merezcan nuestros hijos y nuestras hijas. Asambleísta, Muy muchas amable. gracias, muy Gracias, amable. Gabriela. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Gabriela Rivadeneira Burbano, asambleísta de la Revolución Ciudadana, expresidenta de la Función Legislativa. Ha comenzado ya la rueda de prensa, nos vamos a enlazar inmediatamente con la Presidencia de la República. El vicepresidente Otto Sonnenholzner, acompañado del ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, en el Salón Azul del Palacio de Carondelet, ya se encuentran. Nos enlazamos de inmediato con la declaración del segundo mandatario y del ministro de Transporte y Obras Públicas, aquí en A Primera Hora, a través de Majestad FM y Majestad Televisión. Vamos con la rueda de prensa.
el audio. Subámosle el audio, por favor, para escuchar al vicepresidente de la República. Eso, quítele. No tenemos el audio. Tal vez en la página está muteado. Veamos en la página, tal vez en la imagen de la pantalla a veces sale mute. Debe estar muteado. Lo que Ahí somos, estamos. entre Ahí compatriotas. estamos. Gracias. Así que, en ese sentido, la ciudadanía también rechaza la violencia y yo lo felicito. Y el que quiere protestar, que lo haga pacíficamente. Están todas las garantías dadas para que el que quiera protestar lo haga en paz, sin molestar a los demás. Su derecho a protestar termina donde inician los derechos de los ecuatorianos a trabajar, a vivir en paz, a movilizarse libremente. Ahí termina su derecho a protestar. Usted tiene todo el derecho a protestar sin afectar a los demás. El diálogo, les decía, sigue abierto. El que quiera dialogar, que venga de la mejor manera a conversar con nosotros. Este gobierno siempre tendrá los canales de diálogos abiertos, pero también tendrá mano firme con quienes violen la ley, como lo hemos demostrado en el día de hoy y como lo demostraremos siempre. Agradecemos, y esto es importante, a los ciudadanos representados en gremios, sectores sociales, academia, cámaras, decenas de sectores, de gremios, de cámaras, de instituciones, de personas, miles, millones de personas, que han sabido poner al Ecuador por delante de los intereses políticos o particulares. Les agradecemos sus cartas de apoyo, sus manifiestos públicos, sus comunicados han sido trascendentales. De verdad, poder lograr recuperar la paz y encontrar ese camino que estamos buscando en conjunto. Esas comunicaciones oficiales de todos ustedes le han mostrado y nos han ayudado a mostrarle al país que el camino que estamos corriendo, que estamos tomando, el camino que estamos decidiendo puede ser complejo, pero es completamente necesario. Que las decisiones que estamos tomando es para evitar en el futuro tener que enfrentar situaciones más complejas en el plano económico. Y que son decisiones serias, sensatas, completamente sustentables, con el propósito de sacar adelante al país. El ministro Gabriel Martínez les va a comentar un poco de cómo van los diálogos con el sector del transporte. Pero después. Buenas tardes con todos, muchas gracias. El Ministerio de Transporte obviamente está muy atento y con mucha gestión para que el servicio de transporte intraprovincial e interprovincial, que es el que principalmente regula, esté normal, sea frecuente. Muchas de las cooperativas, a pesar del llamado del presidente de la FENACOTIP, están deseosas de trabajar, están dispuestas a hacerlo. Muchas de estas están circulando, otras lo hacen un poco con recelo por la situación de inseguridad, que obviamente se va a ir corrigiendo a medida que pasen las horas, pero lo cierto es que nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo. Con el presidente de la Federación estuvimos tratando del tema y buscando una forma de corregir o regresar a un equilibrio en el precio, ya que obviamente la eliminación del subsidio del diésel pues tiene un impacto en la tarifa de pasaje, de los diferentes pasajes urbanos o provinciales. Nosotros estamos el día de hoy teniendo un directorio de la Agencia Nacional de Tránsito que ya estaba planificado, que no es algo que resulta de la noche a la mañana, sino algo que ya estaba planificado, y justamente dentro de esos puntos consta la revisión técnica de la tarifa de pasaje intraprovincial, interprovincial y obviamente también una recomendación sobre la tarifa de pasaje urbano, que es potestad de los GATS municipales, pero que sin embargo nosotros establecemos una fórmula para su cálculo. Obviamente cada ciudad tiene pues diferentes realidades, diferentes distancias, diferentes poblaciones, y eso hace pues que ya cada municipio pues decida finalmente cuál es la tarifa que debe de imponerse. Con ellos hemos mantenido, con todos los sectores que nosotros controlamos o regulamos, hemos mantenido reuniones, hemos mantenido diálogo, pero sí pedimos, por ejemplo, a los sectores que están más radicalizados, como el del taxismo, que tiene que deponer la medida si es que quieren tener un diálogo con el gobierno. Eso es claro, el gobierno ha ofrecido, no es el que regula los precios del taxismo, eso lo hacen los municipios. Nosotros procederemos obviamente también a exhortar dentro de la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito
a que sean los municipios quienes formalicen cuál sería la nueva tarifa de acuerdo al nuevo precio de la gasolina extra. Con otras modalidades de transporte, por ejemplo, como el transporte liviano, hemos logrado un acuerdo con representantes de la transportación pesada también. A pesar de que nosotros no le regulamos los precios, hemos estado en conversaciones, se está ofreciendo justamente cumplirle muchos de los planes que ya tenía el gobierno de forma anterior, pero que por temas no se han logrado concretar, como por ejemplo el OPA, que es para poder renovar los vehículos, que es importante para tener unidades mucho más modernas que consuman menos combustible, y otro tipo de beneficios, como por ejemplo reducción de aranceles en llantas y diferentes insumos. Con ellos, la mayor parte de la transportación pública, de la transportación pesada, el señor Vizcaíno ayer anunció que él venía al diálogo, que no iban a parar sus unidades, y eso es una actitud positiva. Con los taxistas ejecutivos también no ha habido problemas, con el transporte de turismo tampoco, y nosotros mantenemos permanentemente, y esto también es una invitación a que los diferentes gremios de transporte se acerquen a conversar. Más tarde tendremos un anuncio sobre el transporte aquí de la ciudad de Quito en este mismo momento, o sea, un momento después. Pero queremos insistir en eso. Aquellos transportistas que tienen contratos de operación con la Agencia Nacional de Tránsito y que no cumplan con sus contratos, porque han decidido detener voluntariamente y por decisión propia sus actividades, están siendo sancionados. Y si no reculan en su posición y si no toman de nuevo las actividades, pues podrán perder la licencia o la perderán de hecho. Entonces, la invitación es a trabajar aquí para la gente que tiene ganas de trabajar, que tiene ganas de emprender, que tiene ganas de dar un servicio a la ciudadanía, pues las puertas están abiertas. Nosotros no queremos perjudicar en absoluto al sector de la transportación de pasajeros. Lo que deseamos es que se restablezca el equilibrio con una tarifa acorde que no impacte negativamente a los ciudadanos, que sea algo justo dado el incremento del costo del combustible y que obviamente podamos nuevamente regresar a la normalidad en el país. Yo quería agregar algo más, ¿no? Y esto tiene que ver con control de precios en general, no solo en transporte público. Se activa todo el gobierno para controlar precios. Hay gente que quiere abusar de esto, que quiere sacar provecho de la situación. Asimismo, aprovecho para agradecer y felicitar a los empresarios serios que tiene el país que han anunciado públicamente que no subirán ningún precio en sus perchas. Yo creo que eso muestra que hay gente comprometida con el Ecuador porque los incrementos en productos en muchos casos no superan el 2% y muy bien lo pueden asumir los empresarios con mayor eficiencia o mejor manejo de sus propios negocios. Así que en ese sentido hemos dialogado con ellos y hemos llegado a esos consensos y ellos públicamente ya han manifestado y seguirán manifestando esa posición. En cuanto a los pasajes, ya lo ha dicho el ministro Martínez, se hará todo por lograr que ese impacto sea el menor posible. Entendemos la posición de la ciudadanía y sabemos que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para que eso sea en el mismo sentido que ha venido ocurriendo ya en muchos municipios que han ido incrementando pasajes en la mayoría del país. Entiendo que son más de 100 municipios que antes de esto ya habían tomado la decisión de revisar esa situación. Quiero agradecer, y me olvidé, a un montón de líderes políticos que sí se han portado serios y que con responsabilidad han sabido llamar a la calma, han sabido pedir que actuemos todos a conciencia, y eso es importante, saber que hay líderes políticos también fuera del gobierno nacional, alcaldes, prefectos, que están ayudando en esta tarea de lograr sacar adelante esta decisión. Y por último, y sobre todo, agradecerle a los ecuatorianos que el día de ayer y el día de hoy salieron a la calle, pero no para protestar, sino para ir a trabajar, para ir a abrir su tienda, para ir a su trabajo. Esa es la gente que construye el país de verdad, esos son los héroes que el Ecuador tiene. Nosotros les agradecemos a ellos infinitamente por arrimar el hombro por un país mejor. Muchas gracias. Si me ayudan con el micrófono, muy amables, empezamos con Jacqueline Rodas, de Coavisa Televistazo. Al ministro Martínez, no me quedó claro de esta reunión que tuvieron en la ANT con los transportistas interprovinciales e
provinciales que usted dijo, ¿se llegó ya a algún acuerdo? La reunión, el directorio NT está por realizarse el día de hoy. No ha habido no todavía se ha esta reunión. No. Lo que usted comentaba es entonces lo que prevén conversar sobre la tarifa y ver si este grupo de transportistas va a deponer la medida. Explíquenos un poco más, que nos quede más claro. Dentro de los puntos del orden del día de la Agencia Nacional, del directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, consta justamente la revisión de la tarifa de los pasajes intraprovinciales e interprovinciales y de los pasajes urbanos. Eso se decide el día de hoy en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Se realizará el directorio de la ANT y obviamente de ahí esperamos salir con una tarifa técnica, no política, no sujeta a ningún tipo de presiones, que esperamos restablezca el equilibrio de ingresos para los transportistas, porque obviamente tienen un incremento en sus costos de operación, y que esto obviamente impacte lo menor posible a la ciudadanía. Vamos a contestar la siguiente inquietud de Freddy Paredes, de Teleamazonas. Gracias, señor vicepresidente, señor ministro del Transporte. Quisiera consultarle en qué rango está admitiendo el gobierno la posibilidad de llegar a un acuerdo en el incremento de tarifas que compense o ponga en equilibrio la eliminación del subsidio a los combustibles. Obviamente nunca va a ser proporcionalmente igual al incremento del combustible. El que piense eso de ahí se equivoca completamente, porque hay otros factores que componen el costo de operación del vehículo, de la unidad. Estos son el costo del operador, del chofer, la amortización de la inversión, o sea, de la unidad, repuestos, cosas que no han tenido un incremento. Entonces no va a ser proporcional al incremento, es muchísimo menos. Y nosotros lo que esperamos, y obviamente lo anunciaremos claramente cuando ya la decisión esté tomada, pero está muy lejano el crecimiento del incremento que tuvo el diésel proporcionalmente, ¿no? Mire, nosotros vamos a dar la noticia cuando sea un hecho. No voy a caer en crear expectativas sobre diferentes porcentajes. Obviamente ellos tienen expectativa, como cualquier empresario que tiene pues un costo que se le ha incrementado, ellos tienen una expectativa, pero nosotros queremos ser transparentes con esta información. Va a ser lo menor posible para que impacte lo menos posible también en los ciudadanos, y obviamente esto pueda restablecer inmediatamente el tránsito en las diferentes ciudades del país. Y es más, en muchas ciudades ya está comenzando el tráfico porque tienen la seguridad de que vamos a hacer esto de aquí, y obviamente ha habido diálogo con ellos de que vamos a llegar a un valor que les va a permitir tener una operación equilibrada tal cual la tenían antes. Vamos con la siguiente pregunta, Wilmer Torres, de Primicias. Autoridades, buenas tardes. Señor vicepresidente, señor ministro, si bien ustedes señalan que ya hay acercamientos con los dirigentes del transporte, ¿qué pasará una vez que ya se fije esta tarifa técnica y de una u otra manera los pasajes interprovinciales y los pasajes en las ciudades se incrementen? ¿Cómo hacer para que la gente no siga reclamando? Porque finalmente la ciudadanía es la que va a costear esos pasajes, es el cobro de los pasajes. Bueno, creo que en general la gran parte de la ciudadanía entiende que la medida que se ha tomado es una medida responsable, es una medida que obviamente tiene un impacto. Corregir un desequilibrio no es dable, que corregir un desequilibrio no genere un impacto. Eso tenemos que entenderlo todos los ecuatorianos, pero tenemos que también tener conciencia de que estábamos subsidiando al contrabando. Eso es lo que estábamos haciendo, subsidiando el diésel, subsidiando el contrabando terrestre, el contrabando marítimo. Entonces no podemos seguir fomentando por decisiones políticas actividades ilícitas. Entonces, en este momento, obviamente se entiende que va a haber un incremento en la tarifa de pasaje, eso se lo explicó, y por eso hay mucha consternación con algunos transportistas que han tomado una decisión sin tener con claridad, o tal vez sus dirigentes no fueron lo suficientemente explícitos, de decir que siempre hubo la voluntad del gobierno en revisar técnicamente la tarifa para no destruir o
tener un valor que vaya a perjudicarlos económicamente a aquellos que se dedican a este negocio. Entonces, debemos entender de que esta medida se toma y que todos los ecuatorianos tenemos que en este momento sumar, apoyar, salir adelante y entender de que si queremos pues un país y un gobierno que pueda prestar ciertos servicios como educación, como salud, como solidaridad a través de los bonos que han sido incrementados, y el bono de desarrollo fue incrementado justamente para que los más pobres de este país no sientan el impacto de esa tarifa. Entonces debemos entender que las medidas han sido pensadas para que aquellos que tienen menos recursos puedan seguir recibiendo fondos, algo de dinero que los pueda ayudar a salir, y que aquellos que tenemos un poco más, pues colaboremos un poco más. Yo quería agregar algo ahí, ¿no? Parte de las decisiones incluyen el tema de reducir aranceles en cosas que también la gente le cuesta en su día a día, como por ejemplo el tema tecnológico, teléfonos, tablets que sirven para la educación. Todo lo que tenga que ver con la agricultura, con la construcción, es decir, por un lado también estamos haciendo esfuerzos para reducir los costos del día a día de la gente. Entendemos que una tarifa de subsidios a los combustibles fósiles es la forma más ineficiente posible de trasladar recursos a los que más lo necesitan. Es la forma más ineficiente posible de trasladar recursos a los que menos necesitan. Queremos trasladar esos recursos de forma más eficiente, más directa, que vayan directamente a los que lo necesitan, incrementando el bono, como lo dijo hoy el ministro. Con el incremento del bono y aumentando a 1.300.000 los beneficiarios del bono, estamos llegando a alrededor de 5 millones de ecuatorianos que son los que están en la situación de mayor vulnerabilidad. Están más que cubiertos con estos $15. Estamos dándoles un adicional, un excedente. Para los demás, insisto, abaratar los costos de la vida y generar oportunidades de empleo. Créame, si usted le da a escoger a un ciudadano entre tener un empleo o pagar un poquito más por un pasaje, va a preferir tener un empleo. Y en ese sentido estamos actuando. ¿De qué sirve cuánto cuesta el pasaje si no lo puedo pagar? Lo ideal es que la gente tenga la oportunidad de trabajar. Así está diseñado el modelo económico, así está diseñada la decisión, e incluye esa opción para poder reactivar la economía. Hoy, no les quiero adelantar, se presentará ya la reforma en la tarde, lo hará el ministro Martínez junto con el ministro Madero, y podrán ustedes ya conocer a mayor detalle lo que yo estoy hablando. Creo que estamos, ¿no? Perfecto, señor vicepresidente. Muchas gracias. Muy bien. Creo que de aquí hay dos noticias de esta declaración del vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y del ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez. Lo uno, va a haber aumento de pasajes. Nosotros lo hemos venido señalando a lo largo de estos días. Hoy también lo comentamos, va a haber aumento de pasajes, eso es inevitable, y es inevitable porque el precio de la gasolina súper se incrementó en 54 centavos y el precio del diésel, combustible que se utiliza fundamentalmente para el transporte de pasajeros y para el transporte de carga pesada y en algunos casos liviana. Ojo, el transporte de carga liviano también utiliza extra. Pero en el caso del diésel, el incremento es de $1.29. Va a haber incremento de pasajes. No es una potestad del gobierno, y esto ha ratificado el propio ministro Gabriel Martínez. El gobierno no tiene competencia para fijar las tarifas de transporte urbano, no tiene competencias para fijar los pasajes de los buses o de los taxis en las ciudades. Sí tiene competencia para establecer lineamientos generales y tiene competencia para fijar la tarifa del transporte inter e intraprovincial. Y el otro anuncio, el que acaba de señalar el vicepresidente, esta tarde el Ejecutivo remitirá a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma económica con Tertulio. Me parece que quien se les adelanta y quien dio finalmente luces ayer, sobre todo en el entorno cercano al gobierno actual, de cuáles iban a ser los efectos de las decisiones, sobre todo que tienen que ver con la eliminación de los subsidios de los combustibles, me parece que fue Cintia Viteri, ¿no? A ver, la Revolución Ciudadana lo anticipó desde que se conocieron las medidas. Otros analistas económicos de igual forma, Pablo Dávalos, uno de ellos, Marco Flores, Danilo Albán, Diego Borja, que se oponían a la receta aplicada por el Fondo Monetario Internacional, que hoy le tiene tan complicada a la Argentina y que hoy se está aplicando en nuestro país. Pero es que era obvio, y nosotros acá el miércoles lo dijimos. Por eso es que a mí me sorprendía de la conclusión de este economista Costa Burneo, de que no estaba atado el incremento del costo de los productos o los servicios al alza de los combustibles. Él decía que eso antes ocurría por la emisión inorgánica de billetes. Lo de hoy acaba de derrumbar esa teoría económica que no sabemos de dónde se la sacó Acosta.
El vicepresidente Sonnenholzner, tratando de suavizar el impacto de sus declaraciones, dice: se hará todo lo posible para que el impacto en el incremento de los pasajes sea el menor. Es decir, va a haber incremento de pasajes. ¿Quiénes utilizan transporte público? ¿Quiénes van a tener que pagar pasajes? El 70% de la población, con Tertulio. Y el otro tanto por ciento va a tener que pagar un incremento del 123% en la compra de los combustibles, en llenar el tanque. Es decir, se trata sí de un impacto al bolsillo y de un golpe al bolsillo de los ecuatorianos. Eso es obvio, eso es evidente. Yo no sé cuántos de los que a diario, para trasladarse de un lado al otro en una ciudad grande como Quito, como Guayaquil, como Santo Domingo, como Puerto Viejo, como Manta, van a tener $1.50, $2, $3 para poder movilizarse. Ayer había camionetas que estaban ofreciendo el servicio de transporte y que les cobraba $2 y que a la gente le era imposible cubrir esos $2 debido a que no había transporte urbano para pagar los 25 centavos que cuesta el pasaje actualmente en Quito. Esa es la situación, esa es la realidad. Así que una vez que, digamos, finalmente se llegue a un acuerdo con los transportistas, con Tertulio, y para todos aquellos que han limitado la visión de esta situación y de esta coyuntura de la crisis que vive social y económica el país, a que se trata únicamente de una protesta de los transportistas, una vez que te suban el pasaje, vamos a ver qué opinan los obreros que a diario tienen que venir de las periferias de las grandes ciudades hasta el hipercentro donde se levantan los grandes edificios para las construcciones. Vamos a ver si están de acuerdo las empleadas domésticas que de igual manera tienen que tomar el transporte. Vamos a ver si están de acuerdo los estudiantes. Los estudiantes, obviamente no los estudiantes de la San Francisco, que ayer salieron con los extintores de sus autos a apagar las llantas que se estaban prendiendo. Vamos a ver qué opinan los estudiantes que vienen de provincias a educarse en la central. Claro, o los estudiantes que llegan al estatal de Guayaquil. Vamos a ver qué piensan ellos del alza y del incremento en los pasajes. Para aquellos que minimizan de que se trata de 4 gatos o de 3, 4, 5 dirigentes privilegiados de la transportación. Sí. Me parece que cometieron un error ayer al minimizar y al menospreciar el impacto que tienen estas protestas. Ahora, hoy es viernes, probablemente durante el fin de semana se desactiven. La cosa se apague, la mecha se apague, pero por obvias razones. El fin de semana dura 2 días nomás, ¿no? Y el lunes nuevamente vas a tener que salir a trabajar con el impacto de que vas a tener que pagar más para llenar el tanque de tu carro, de que no sabes cuánto te va a costar el pasaje. Y los productos, ¿no? Un almuerzo que hoy cuesta $3, ¿cuánto va a empezar a costar después de que...? ¿En cuánto se van a incrementar los fletes? Porque, por ejemplo, ayer, y esto dijo Patricio Alarcón en la mañana, el presidente, no sé si podemos tomar contacto con Luis Felipe Vizcaíno rápidamente. Tenemos 11 minutos antes de cerrar la transmisión. En la tarde quiero alertar a la audiencia, 17:30 tendremos un nuevo enlace con ustedes para actualizar información, porque evidentemente la situación así lo impone. Tratemos de tomar contacto con Luis Felipe Vizcaíno, porque en la mañana Patricio Alarcón decía que la gente de la Federación del Transporte Pesado había señalado su aspiración de que los fletes se incrementen en un 30%. Si se incrementa un flete de transporte pesado, con Tertulio, amigos, amigas que nos escuchan y que nos ven, en un 30%, imagínense ustedes cuánto va a costar el traslado de productos de primera necesidad que vienen desde el centro del país hasta Quito o a otras provincias del país, a las más alejadas, por ejemplo. Digo, provincia de Santa Elena, por mencionar un ejemplo. ¿Cuánto va a costar un flete? ¿Cuánto se van a encarecer los productos de primera necesidad? Con Tertulio decía, un almuerzo hoy te cuesta $3 en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, $3. $3, $4, $5. ¿En cuánto se van a incrementar? Porque de lo contrario no será negocio para el propietario o la propietaria de ese restaurante. O sea, no es un tema menor, y esto lo dijimos el miércoles. Créannos, amigos oyentes y televidentes, alguna gente no le gustó que hayamos señalado desde este espacio de que la revisión de subsidios era un tema que quedó postergado.
quedó postergado no solamente durante la década de Rafael Correa en el poder, es un tema que ha quedado postergado a lo largo de muchos años. Pero probablemente era el mejor momento, ¿no? Sí, por la popularidad que tenía Correa y porque Correa, al final del día, Correa tenía una visión distinta sobre el manejo de la economía por su propia condición de economista. O sea, tú puedes discutirle a Correa determinadas cuestiones, pero no su formación. Pero no solo por la popularidad de Correa, que digamos sí es importante, contertulio, sino por las condiciones del país. Claro. Había una bonanza económica muy interesante, había trabajo. O sea, hoy estás quitando los subsidios a los combustibles y estás obligándoles a pagar más por el galón de gasolina, del diésel y por el pasaje a 25,000 empleados públicos que el presidente dijo se han despedido. Y hasta diciembre vienen 10,000 más. Entonces, botas a la calle a un montón de trabajadores públicos a los que además les vas a descontar los sueldos, los que se quedan, ¿no? A esos les vas a obligar a pagar. Ese es el tema. En el sector privado, esta semana yo me acabo de enterar que un canal de televisión de los más grandes de este país ha sacado un montón de gente de su planta de trabajadores. Lo mismo pasa con las telefónicas, lo mismo pasa con otro tipo de empresas del sector privado. Y hoy Alarcón, entre una de las tantas cosas que dijo, es que no van a subir los salarios. Entonces, no subes los salarios, ¿cómo pretendes sostener o incrementar el consumo de una población que no está ganando lo necesario o que no gana lo que ganaba antes? ¿No? Ese es el problema. Y hay un dato adicional, contertulio, sobre los combustibles, porque insisten en la teoría del contrabando, de que esta medida se adopta porque se está beneficiando y se ha beneficiado durante 40 años a los que se dedican al contrabando en las fronteras, llevándose la gasolina, el diésel, los combustibles hacia Perú y Colombia. ¿Eso quiere decir entonces que en algún momento utilizarán el mismo pretexto y el mismo argumento para retirar el subsidio al gas? O sea, esa pregunta a mí me va a quedar flotando. ¿Por qué? Porque el gas también es un combustible que se fuga por la frontera. Entonces, como están posicionando ese mensaje, a mí me queda esa duda. Claro, pero también me pongo a reflexionar. Hoy conversé con Pablo Dávalos, grabé un programa con él, un programa de televisión con él, y Pablo Dávalos, por ejemplo, me explicaba que los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís y al diésel le cuesta al Estado anualmente $1,200 millones, es lo que me dijo Pablo Dávalos. Evidentemente sobre eso el ministro de Finanzas en esta semana dijo que eran 1.500 millones. Hay una serie, digamos, de interpretaciones sobre las cifras, pero cito a Pablo Dávalos, que lo entrevisté hoy, y me decía $1,200 millones, y le preguntaba, ¿y cuánto le cuesta al Estado el subsidio al gas? Me dijo más o menos $300 millones anuales. Hago una simple comparación aritmética. 300 es menos que 1.200, y luego de esta situación social yo dudo mucho que eventualmente el gobierno decida decantarse por algún tipo de revisión del precio del gas de uso doméstico o una focalización del subsidio al gas. Además, este tema, créanme, desde que me acuerdo, ha sido un tema de conflicto. Hay que recordar lo que ocurrió, por ejemplo, en 1997, cuando Abdalá Bucaram lo hizo. Decirles lo que pasó también en el año 98, que probablemente no todos se acuerdan, que Fabián Alarcón pretendió hacer lo mismo. En medio de la segunda vuelta electoral, cuando estaban confrontando Yamil Maguad y Álvaro Noboa Pontón, hizo algo parecido. Y en ambos casos, tuvieron que echarse para atrás sobre las medidas económicas. A mí me queda claro, escuchándole al señor presidente de la República, al señor vicepresidente de la República, a la ministra de Gobierno, me queda claro que el régimen no va a dar marcha atrás sobre este tema. Me queda claro eso, estoy convencido de que no va a ocurrir eso, ni siquiera en el tema del diésel, sino que en el diésel seguramente va a darse algún tipo de negociación con el sector de la transportación que signifique el diseño de algún estímulo o compensación para enfrentar esta situación. Pero, a ver, el vicepresidente y el ministro de Transporte acaban de afirmar algo que es inminente. Va a haber aumento de tarifas. Exactamente. Y volviendo al tema del discurso del presidente Moreno, acojo el mensaje que nos envía desde la madre patria el doctor Jacobo García. Saludos a Jacobo, que nos está escuchando desde allá. Usó un término, Moreno, el de la sanganería. Craso error. Caldear más los ánimos de una población que tome estas medidas como un perjuicio directo a la economía familiar. Con un presidente que seguramente trabaja menos de la mitad de horas que cualquier ciudadano, como dicen en redes, pasamos de los forajidos a los zánganos. Nuevamente empezamos a descalificar con tertulio a través del uso de adjetivos
la protesta. No son solo los transportistas a esta hora, si suben los pasajes, insisto, habrá que ver qué es lo que opinan los estudiantes, habrá que ver qué es lo que opinan los trabajadores. Me enlazo rápidamente en los minutos que nos quedan. Quiero una opinión de Luis Felipe Vizcaíno, quien representa al sector de la transportación pesada. ¿Cómo le va, Luis Felipe? Le saludamos a Alexis Moncayo y Fabricio Vela desde el informativo a primera hora de Majestad FM y de Majestad Televisión. Estamos en un informe especial. Queremos saber si ustedes lograron ya algún tipo de entendimiento o está en buen camino algún tipo de entendimiento de acuerdo con el gobierno respecto de las tarifas del transporte pesado. Bienvenido, buenas tardes. Alexis, Fabricio, buenas tardes y buenas tardes al país. Bienvenido. Así es, el día de ayer nuestra federación estableció una posición de pedir un diálogo, pero que sea un diálogo del gobierno nacional, nosotros preocupados por la difícil situación que vive el Ecuador, en un sentido de que, como es de dominio público, se ha incrementado el diésel de 1,037 a 2,27 dólares, es decir, hay un impacto de cerca del 125%. Este tema afecta directamente a nuestra carga. El diésel dentro de sus costos, combustibles, aceites, filtros, llantas, viáticos, etcétera, representa internamente un 30% en la estructura de costos. Es por eso que nosotros hemos solicitado que se establezca técnicamente, y estamos en espera de un documento tanto de las cámaras de la producción, tanto como del Estado ecuatoriano, para que se establezca en firme un ajuste del 30% en todos los fletes del transporte pesado del Ecuador. ¿Han recibido alguna respuesta sobre ese pedido del 30%? Así es, existe una aceptación en este sentido y lo que estamos esperando es de que se formalice. Ahora nosotros, muy preocupados por la situación nacional, consideramos, Fabricio, que es un momento en que el país tiene que dialogar y por eso hemos hecho un llamamiento al presidente de la República, a los sectores empresariales y productivos, a los demás gremios del transporte, a los sectores de la sociedad civil, para que de alguna manera depongamos todos actitudes. Nosotros vemos, por ejemplo, que sería una buena alternativa que el gobierno nacional pueda bajar o no llegar al extremo de subir tanto en un 125%, sino llegar a una posición media. Posiblemente eso daría una salida al precio de los combustibles. Posiblemente eso daría una salida para que haya más tranquilidad en el país. Nosotros técnicamente hemos sustentado primero que se incremente la tarifa técnicamente en la proporción que corresponde. Pero también, Fabricio, hay otras distorsiones en el tema del transporte pesado. El costo de las llantas, el costo de los aceites, el costo de los insumos, el costo de los lubricantes, prácticamente es un tema que es el doble de costoso que en Perú, que en Colombia, el costo de camiones. Entonces, tiene que liberalizarse para poder establecer un plan de acción y de reactivación económica de un sector que está prácticamente quebrado. Todas las modalidades del transporte atraviesan una de las crisis más grandes de la historia y por eso es que tiene que haber, y también así no se puede afectar a los bolsillos de los sectores más vulnerables de la sociedad. Le vamos a pedir a Luis Felipe Vizcaíno, en honor al tiempo, debo cortar esta transmisión. Le voy a pedir en la tarde, vamos a tener nosotros un nuevo enlace con nuestra audiencia. Queremos nuevamente comunicarnos con usted al final de la tarde para tener la posibilidad de actualizar esta información, porque nos queda claro que hay un pedido, que ese pedido usted nos dice ha sido aceptado, pero todavía no se traduce en el papel, todavía no hay una decisión que se vea en el papel sobre este tema. Gracias, Luis Felipe, por la gentileza, que tenga una buena tarde. Gracias.
Listo. Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación del Transporte Pesado. Gracias a usted. Bueno, cierro la transmisión. Un abrazo para todos. 17:30. Alertamos. El equipo de A Primera Hora estará con ustedes a través de las ondas de Majestad FM y también la señal de Majestad Televisión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, actualizando la información. Contertulio. Permíteme, antes de despedirnos, nada más dar información que nos llega desde la provincia de Imbabura, donde se reporta la retención de servidores policiales del Grupo de Intervención y Rescate. Se informa que servidores policiales del Grupo de Intervención y Rescate se encontraban movilizándose por la Panamericana E35 con dirección al sur de Quito, al sur, es decir, viniendo hacia Quito, en 2 vehículos, quienes fueron retenidos por la comunidad en el sector de Caluqui, Parroquia González Suárez, Cantón Otavalo, en donde comuneros se encuentran obstaculizando la vía mediante técnicas de obtención de información. Se conoce que fueron trasladados al sector de Huaycopungo, donde existe mayor cantidad de manifestantes para evitar un posible rescate. Los servidores policiales habrían estado trasladándose desde el sector de Buenos Aires hasta la ciudad de Quito, luego de haber realizado el respectivo relevo en la parroquia La Merced de Buenos Aires. Esto ocurrió aproximadamente a las 16:20 del día de ayer. Se trata del teniente Alex Veloz, del sargento Luis Ceballos, del cabo Armando Morillo, del cabo Orlando Aymacaña, del cabo Jorge Caiza, de también el cabo Juan Loya y del policía Stalin Villasís. Esperamos la actualización y mayores detalles sobre esta noticia que acaba de dar cuenta el contertulio por parte del Ministerio de Gobierno y la Comandancia de la Policía Nacional. Una precisión, la transmisión de hoy es a las 17 horas, no 17:30. 17 horas estaremos ya con ustedes a través de las ondas de Majestad FM y Majestad Televisión en Santo Domingo de las Áchilas. Abrazos, buen provecho en la hora de su almuerzo. Con nosotros será hasta más tarde. Gracias. Nos volvemos a encontrar a las 17.